Telemax presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos donde quiera que se encuentren en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Un honor contar con su preferencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de enfermedades e infecciones vaginales frecuentes. ¿Por qué se da? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿La frecuencia de las infecciones? ¿Qué tipo de tratamiento deben de tener? Tenemos al especialista, al doctor Ricardo Espinosa Castro, ginecólogo, quien dará respuesta a todas esas inquietudes y más, quiero decirles, porque estamos transmitiendo en Facebook Live y con toda confianza puede usted ahí poner sus preguntas y el doctor se las contestará. Comenzamos. Muchas de las mujeres tienen tendencia a sufrir infecciones vaginales periódicamente y determinados hábitos pueden hacer que el problema se repita a menudo. Algunos de estos errores habituales incluso son medidas de higiene que supuestamente se realizan para prevenir estas infecciones, pero que en realidad consiguen todo lo contrario. Las favorecen al alterar el equilibrio de las bacterias buenas de la flora vaginal, que son las encargadas de combatir los organismos causantes de este tipo de infecciones. ¿Quieres saber cómo sentirte mejor? Quédate con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Gracias, Rocío, por esa información y bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en este espacio al doctor José Ricardo Espinosa Castro, ginecólogo, con una trayectoria amplísima, es toda una celebridad, es muy prestigiado, pero bueno, le vamos a cortar, ¿verdad? Porque si no nos llevaría todo el programa a hablar de su currículum, ¿eh? Muchas gracias, Noemí, por la invitación de nuevo. Aquí estamos. Y bueno, en la vagina hay un ecosistema medio curioso, doctor, que nos gustaría que nos lo explicara aquí. Sí, es precisamente lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Es muy importante, dependiendo mucho de la edad de la paciente, va a ir poco a poco desarrollándose un sistema que se conoce precisamente como un ecosistema vaginal. ¿Por qué ecosistema? Bueno, porque está el proceso de tipo anatómico, están las situaciones que confluyen, como es el caso de una flora vaginal bien específica, pero además esta flora vaginal obedece a los cambios que hay dentro de lo que es el ciclo hormonal. O sea, no es lo mismo un proceso de bacterias pasando recién la menstruación a un proceso de bacterias durante la fase ovulatoria o otro proceso de bacterias hasta el final, ya casi a punto de menstruar. Entonces, obedecen o tienen una relación muy directa con lo que es el ciclo ovulatorio. ¿Sí? Entonces, de tal suerte, pues, de que, por ejemplo, la niña en la etapa infantil es muy raro que en un momento dado tenga procesos infecciosos. Y cuando eso se presenta, generalmente son virus, ¿no? Hongos, ¿no? Más adelante, ahorita mencionaban, sí, ¿verdad? Por un aseo así incorrecto. Es, por mala higiene desde el punto de vista de contaminación anatómica. También está los procesos, ya cuando la mujer ya inicia en su fase de adolescencia, que también sus patologías o procesos empiezan a cambiar, y en ese momento cuando empieza a ver ya lo que va a ser la población desde el punto de vista bacteriano, y más adelante pues ya se pueden agregar otro tipo de bichos, ¿no? Y esos son precisamente los que en un momento pueden ocasionar alguna alteración dentro de lo que es el proceso normal de depuración, de limpieza vaginal. Por eso es importante no interferir dentro de ese proceso desde el punto de vista fisiológico. ¿De cuáles de esos ciclos es el de más riesgo para infecciones de los que usted mencionaba, lo natural? Bien, normalmente entender esto es que a partir de que empieza la menstruación empieza a haber un crecimiento desde el punto de vista hormonal de los estrógenos y de la progesterona, pero principalmente el día ovulatorio es cuando ocurre ya la producción al momento que ocurre la ovulación hay producción de progesterona y esto
va a proveer de una sustancia que se llama glucógeno, que va a permitir que las bacterias buenas, ¿sí? Se nutran en forma abundante, de tal suerte que proliferan, ¿no? Que son los bacilos de Doderrein, que son los que defienden vagina. ¿Sí? Entonces, en la segunda fase del ciclo es normal y está muy proliferada antes del periodo menstrual. ¿Sí? Ok. ¿Y cuándo estamos como más propensos a sufrir un problema de infección? En el momento en el que se ha roto este equilibrio que hay. ¿Sí? Normalmente muchas mujeres creen que es infección. Por ejemplo, es normal que cuando hay una relación sexual, a veces lo empiezan a notar ellas la diferencia, porque en una relación sexual el pH del semen es un pH alcalino y normalmente la mujer tiene un pH ácido, o sea, ¿sí? Y en el momento de la relación sexual ese pH alcalino de repente se puede quedar como un mal olor, ¿no? Y ese mal olor pues nos puede estar diagnosticando lo que se conoce como una vaginosis vaginal, que no es vaginosis bacteriana, perdón, que no es necesariamente una infección todavía. Con esto nos vamos a corte y regresamos. No se mueva de su lugar para que se entere completo. En la vagina existe un conjunto de microorganismos entre los que figuran lactobacilos, bacilos y cocos, bacterias intestinales y cándidas. Es lo que se conoce como flora vaginal y se encarga de proteger esa mucosa frente a agresiones externas e infecciones. Además, es la responsable de que la vagina tenga un pH ácido, algo fundamental para la buena salud de la zona. Cuida tu salud. Continuamos. Y lo comenta el doctor, muy buena introducción de nuestra productora Rocío Rodarte. Y bueno, tengo que decirles que se sostiene este espacio gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores permanentes, como Lisette Amador Sánchez, que es reconocida como una psicóloga clínica que participa en la sociedad a través de programas de radio, televisión, en prensa y revistas. Ella está ofreciendo un taller de inteligencia emocional y programación neurolingüística este viernes 22 de febrero de 5 a 8 p.m., sábado 23 de febrero de 9 a 2. Es un curso intensivo y maravilloso. Yo ya estoy inscrita. Usted puede llamar al 6621-4889-53. Cambie su vida con Lisette Amador Sánchez. Y para bien. Seguimos platicando con el doctor José Ricardo Espinosa Castro, que él es ginecólogo y nos está hablando acerca de las infecciones vaginales. Qué interesante, ¿verdad?, conocer por qué, saber que tenemos, yo le digo al doctor, tenemos por ahí una fauna, y se ríe el doctor, un ecosistema, me dice. Bueno, ese ecosistema se puede desequilibrar por muchos motivos, doctor. Así es. ¿Y medicamentos? Mira, como te comentaba ahorita, o sea, el ciclo ovárico tiene mucho que ver con el ciclo hormonal, ¿no? Y el ciclo hormonal se va a traducir definitivamente en el mantenimiento de los lactobacilos, o sea, los bacilos de Doderrein, que principalmente son los que producen la defensa, podemos decir, de vagina, ¿no? En el momento en que este pH, que estábamos comentando ahorita en la introducción de esa parte, normalmente estos lactobacilos se encargan de mantener el pH vaginal en un pH ácido. Cuando ese lactobacilo falta o disminuye por muchas causas, el pH cambia, ¿sí? Y este cambio de pH afecta la flora normal que tiene la vagina. Entonces, podríamos decir que siempre se mantienen en un equilibrio. En el momento en que ese equilibrio se rompe, los elementos patógenos que ahí están viviendo también, podríamos decir que se mantienen a raya gracias a esos lactobacilos. En ese momento se hace presente lo que primero podía ser una vaginosis y después ya en una vaginitis, ¿no? Que es diferente. La vaginosis no da mayor sintomatología más que ese cambio en el olor, ¿sí? Que a veces hay mujeres que incluso consideran que su olor es normal y muchas veces eso no es, ¿no? O sea, ya hay un proceso de alteración de vaginosis. Dice, no, doctor, de repente me cambia el olor, pero no pasa nada, no tengo comezón, no tengo ardor. Generalmente son portadoras de una vaginosis, ¿no? O con una relación sexual, en ese momento cambia el olor, es una vaginosis.
Correcto. Aunque ya no tengan comezón, ni ardor, ni otra cosa, ¿no? Ya cuando empieza a haber síntomas como dolor, ardor, o sea, principalmente un mal olor más fuerte, en ese momento es cuando hay que pensar ya en una vaginitis. Correcto. En el momento en que ese equilibrio se puede romper por muchas cosas, el puro estrés es un factor. ¿Por qué? Porque altera indirectamente la ovulación y esto, pues ya dije antes, si no hay ovulación, no hay producción de progesterona y por lo tanto el lactobacilo sufre. Y muchas veces tomar, por ejemplo, ahorita que está de moda los resfriados, ¿no? Y también es muy frecuente que la paciente se automedique y tome antibióticos, y a veces son antibióticos de amplio espectro, y estos antibióticos de amplio espectro lo que van a ocasionar es barrer totalmente la flora vaginal. La buena y la mala. La buena y la mala. ¿Y quién crees que regresa primero? La mala. Pues regresa la mala, ¿no? Entonces ahí empiezan los procesos infecciosos. Normalmente, cuando esto ocurre, cuando son antibióticos de amplio espectro, normalmente lo que presentan son infecciones por hongos, ¿no? Sí, generalmente empiezan con un flujo, un desecho blanquecino, grumoso, como si fuera yogur, ¿sí? Y la característica principal es demasiada comezón. Comezón por fuera, que ocasiona una vulvitis, o por dentro de vagina, que es una vaginitis de origen micótico. Pero es tan fácil ir a la farmacia. ¿Sabes qué? Dame un óvulo. Como dicen ahí, para las niñas bien, ¿o cómo es? Sí, exactamente. Las medicaciones. Dámelo y te pones el óvulo y te quita la comezón y todo, pero ¿el problema continúa? Generalmente, si no se atiende el proceso por el cual se inició el proceso infeccioso, pues sí, definitivamente puede continuar. Ups. Entonces sí es importante, cuando ven, pues, como dice la frase, que si los síntomas persisten, acudan a su médico. Pues es muy necesario que cuando los síntomas inician, ¿sí?, acudan directamente con el ginecobstetra. ¿Por qué? Porque uno es el que sabe, conoce todo esto que les estoy comentando. Y ahorita es cierto, hay mucho acceso a las redes sociales, a San Google, al doctor Google, ¿no?, a preguntarle todo. Y pues sí, a lo mejor sí tienen buenas respuestas, pero a lo mejor también tienen pésimas respuestas. No es para su caso, incluso a veces, ¿verdad? Vamos a hacer un espacio comercial y regresamos en un momentito más para seguir conociendo nuestro cuerpo y qué hacer. El exceso de higiene, sobre todo durante la menstruación, y el uso de determinados productos como jabones fuertes o perfumados puede reducir las bacterias beneficiosas de la mucosa vaginal y favorecer las infecciones. Cuida tu salud. Regresamos. Si notas un aumento de flujo vaginal que esté cambiando de olor, consistencia o color, o sientes irritación, escozor, quemazón, dolor pélvico, molestias al orinar o fiebre, acude al médico porque es probable que tengas una infección. Cuida tu salud. Continuamos. Aquí está el semáforo en rojo para que tú acudas a tu médico y no te automediques, mucho cuidado. Bueno, vamos a agradecer a Demian Platillos Eventos que hace posible este espacio. Demian Platillos Eventos hace que tu evento sea de lujo, como tú lo quieras, es más. Mira, tienen desde la loza, lo que es la cristalería, los cubiertos, los manteles, hasta los meseros, los platillos gourmet y los platillos que a ti más te gustan. Tienen muy buen sazón, lo que son las charolas de carnes frías, los canapés, bolovanes, todo, la sopa, las ensaladas. En Demian Platillos tú lo puedes solicitar y solicita tu cotización al 6621-872441. Entra en Face y ponte en contacto con ellos y ya estás organizando tu fiesta como nunca lo pensaste. Bien, continuamos platicando con el doctor José Ricardo Espinosa Castro, ginecólogo, y que está hablando acerca de las infecciones vaginales porque se dan. Doctor, ¿cómo saben ustedes cuándo sí dar un antibiótico y cuándo no dar antibiótico? Bueno, es que lo primero, clínicamente hay que identificar exactamente cuál es el proceso que está generando. Muchas veces, cuando tenemos alguna duda sobre esto,
mandamos a hacer tomamos un frotis de esa secreción y la mandamos a examinar al laboratorio, ¿no? La primera es de tomar el pH, o sea, ver qué acidez tiene en ese momento vagina, y se toma esa muestra y se manda a examinar, y con eso, con mayor posibilidad, tenemos de identificar el bicho, ¿no? Generalmente la clínica nos orienta muchísimo, o sea, nada más con que nos digan qué sienten, cuándo empezaron, que hay ardor, dolor, el tipo inclusive de olor que tiene el flujo, nos orienta mucho clínicamente para saber qué es. Y ya al momento de explorar, al momento de revisar tanto vulva como vagina, pues en ese momento ya sabe, en el cervix incluso, ¿no? Pues qué tipo de infección, si es de tipo bacteriana o si es de tipo parasitaria, incluso puede haber tricomoniasis, otro tipo de bichos. Incluso puede haber infecciones virales como el papilomavirus, ¿sí? Que en un momento dado, al momento de revisar, uno está viendo ahí ya la presencia de los condilomas, ¿sí? Y generalmente asociada pues a alguna infección, generalmente de tipo bacteriano. Eso. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros prevenir? Ya se mencionó algo, pero sí, este es el segmento de la prevención. Bien, yo creo que eso es lo más importante, la prevención. La prevención primero es pues, llevar una vida saludable, ¿no? No desvelarse mucho, no generar estrés. Segundo, muchas veces hay personas o hay mujeres pues, que se sienten mal a veces por el cambio de olor y usan desodorantes locales, usan jabones, ¿sí? Malo. Hay quienes todavía, sobre todo las personas de edad más avanzada, que se les usaban lavados vaginales, ¿no? Ah, me acuerdo. Con Benzal y esas cosas. Bueno, ya dije una marca, ¿no? No, pero es que se fue muy famosa. Es muy frecuente que se usaban lavados vaginales. Cuando se conoce esto que te estoy comentando de lo que es el ecosistema vaginal, automáticamente todo eso se desechó. Ah, qué bueno. Sí, ya se desechó, no se deben de usar. De hecho, yo creo que ya no están en el mercado, ¿eh? Muchos de esos, sí, ya generalmente se desaparecieron, ¿no? Pero hay quienes todavía pueden, algún médico general, ya todavía los viejitos sí puede seguir indicando esto, ¿no? Además hay una cuestión, pues el uso de perfumes, el uso de toallas incluso sanitarias perfumadas, antiprotectores perfumados y todo eso puede llegar a alterar este mecanismo, ¿no? Entonces no es todo lo que va hacia adentro de vagina, no se debe de introducir. Si no se atiende, doctor, ¿puede subir hasta los riñones esto? El proceso, buena pregunta. La presencia de una infección, sobre todo bacteriana, por ejemplo por Escherichia coli, en el momento de la relación sexual puede subir esa infección a vejiga y por vía ascendente llegar incluso hasta los riñones. También puede subir de vagina, cervix, entrar hacia lo que es el útero, ¿sí? Y posteriormente a las trompas, ¿no? Provocando una endometritis o una salpingitis, e incluso hay una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria pélvica crónica o aguda, dependiendo de la característica, ¿no? Ese es el problema cuando no se atienden a tiempo. Se va a manifestar por dolor frecuente, permanente, a nivel de bajo vientre, ¿sí? Y sensación pues, de ataque al estado general, y habría que revisar qué es lo que lo está ocasionando. Por eso mejor hay que visitar al especialista, no autorrecetarse y no dejar que esto siga avanzando, porque los síntomas por algo existen. Son alertas, son semáforos que se prenden y hay que atenderlos. Sí, y hay que visitar al especialista. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Al doctor Ricardo Espinosa también le agradecemos mucho su presencia aquí, su tiempo sobre todo, doctor, muy amable. Y bueno, ustedes se merecen el mejor día.